Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo estamos? Que Dios nos los bendiga. Bueno, seguimos hermanos con el capítulo 2 de Gálatas. Ahora vamos a ver lo que es el último párrafo, ¿verdad? El último párrafo del capítulo 2. Muy interesante el tema, hermanos, muy interesante. Ya aprendimos de que pues no tenemos que escuchar a esos falsos maestros que tratan de hacernos nos tratan de hacer creer, ¿verdad? En falsas doctrinas, en diferentes doctrinas que no son de acuerdo al mensaje verdadero del evangelio, que van en contra del mensaje verdadero, de la buena nueva. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esos falsos maestros que andan practicando falsas doctrinas. Inclusive a Pedro se le llamó la atención Pablo, ¿verdad? Porque no estaba de acuerdo con esa conducta que él estaba adquiriendo y le ayudó, ¿verdad? Porque eso a día de hoy pues sabemos que se corrigió y ya no volvió a pasar. Así que es bien importante, hermanos, que tú y yo tengamos en cuenta este mensaje, ¿no? Que aprendamos cuál es el mensaje que debemos, o más bien, qué doctrina debo yo seguir. La doctrina que debemos seguir tú y yo es la del Evangelio, la del Nuevo Testamento. Todas las instrucciones están calcadas en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a seguir con el siguiente párrafo. Se llama La salvación viene por confiar en Jesucristo, por solo confiar en Jesucristo. Escuchen lo que está diciendo aquí el tema. Viene solo por confiar en Jesucristo, solo por confiar en Jesucristo. Algo bien importante, hermanos. Bueno, vamos a leer el versículo 15. Este tema lo vamos a leer hasta el 21 y ahí vamos a terminar con el capítulo 2 de Gálatas. Así que muy bien, vamos a empezar a leer. Dice en el 15. Aquí está hablando Pedro, ¿verdad? Está hablando, perdón, Pablo, con judíos, ¿verdad? Donde les está, me imagino que estaba todavía seguía la plática con Pedro, ¿verdad? Aquí seguía la continuación de lo que estaba hablando con Pedro cuando le llamó la atención y le dijo, todos nosotros somos judíos desde que nacimos y no somos pecadores como los que no son judíos, ¿verdad? Aquí están recalcando él que pues todos los judíos, hermanos, tenían una conducta intachable tocante al respeto a Dios. Claro, pues siendo el pueblo escogido, imagínate, a ellos se les dieron los mandamientos, a ellos se les dieron todos los milagros, a ellos se les dio el maná por 40 años, ¿no? Entonces ellos estaban bien empapados de Dios. No, pues, prácticamente vivían con Dios directamente todos los días. Era el que le daba el sustento a ellos, imagínate. Así que para ellos respetar a Dios era algo que pues tenías que ser porque tenía que ser. Aquí no había vuelta de hoja, aquí no había otra forma de vivir. Así que ellos, pues queriendo o no queriendo, se fueron disciplinando, ayudándose uno con otros para ser personas fieles, para no pecar, porque a ellos se les dieron los mandamientos. Ellos son los que que se dieron cuenta, gracias a los mandamientos, a la ley de Dios, se dieron cuenta de sus errores y gracias a esa ley pudieron, pues ahora sí que respetar, vivir como Dios manda. Amén. Y por eso es que él está diciendo, nosotros somos judíos desde nacimiento. Quiere decir que tú y yo venimos bien educados. O sea, conocemos las normas, conocemos las leyes, ¿verdad? Y no somos pecadores como ellos. Sabemos muy bien, dice en el versículo 16, sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo. Aquí es donde ya está calcando algo diferente. Nosotros no somos pecadores como los judíos, pero sabemos muy bien, quiere decir que hay algo más fuerte que ellos conocen, que saben, que lo conocen, que están de acuerdo, que es algo que es real, que saben muy bien, que solo, ¿verdad? Dios acepta a los que confían en Jesucristo. Ya no hay un primer pacto, hermanos. Aquí ya no hay una ley judía. Aquí la manera de ser aceptado, dice la palabra, es por confiar en Jesucristo, ¿verdad? Aquí está diciendo Pablo. Y está diciendo Pablo que lo saben muy bien.
Y más adelante dice, después de la coma, fíjate, hay una comita donde va a agregar algo más. Dice, y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Por eso es bien importante, hermanos. Aquí vamos, de aquí en adelante vamos a empezar a hablar de la ley. Hay muchas personas que quieren decir que la ley nada más estaba hablando de ciertas cosas, pero hermanos, cuando estamos hablando de la ley, estamos hablando a la ley del viejo pacto, ¿ok? A la ley del Viejo Testamento. Hoy nosotros tenemos una nueva ley, tenemos nuevos mandatos, o sea, la mayoría de los mandatos vienen siendo prácticamente los mismos, pero son dados de una forma diferente por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco, pero para que entendamos que cuando se habla de la ley, pues estamos hablando del primer pacto que se hizo. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3 de Gálatas, donde nos explica el pacto, el viejo pacto y el nuevo pacto, ¿sale? Para que lo entendamos un poquito más. Solo que les quiero decir esto porque a veces nosotros nos queremos como que hacer como que no entendemos, ¿no? O como que cuando nos conviene queremos aceptar una cosa y cuando nos conviene otra. Entonces tenemos que ser humildes y obedientes para que podamos entender, hermanos. Así que aquí dice, que aquí dice la palabra, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley, ¿sale? Aquí hay algo que hay que hacer interesante. Hoy en día, los judíos que no aceptaron a Cristo, muchos de ellos siguen queriendo obedecer solo la ley, pero no quieren aceptar a Cristo, hermano. Ese es el problema principal con ellos. No lo quisieron aceptar al principio y no lo quieren aceptar a hoy mismo, ¿no? Creen que Él no es el que esperaban y bueno, hay muchas cosas ahí que están pasando. Hay que pedirle al Señor que nos ayude, que hay que pedirle al Señor por medio de oración que les dé un corazón entendido, ¿verdad? Que esté apuntado a Cristo para que pues su corazón, ¿verdad? Pronto el Espíritu Santo les ayude a entender que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Bueno, el versículo 17 dice lo siguiente. Nosotros queremos que Dios nos acepte por medio de Cristo. Pero si al hacer esto descubrimos que también nosotros somos pecadores como la gente de otros países, fíjate lo que está pasando aquí. Nosotros queremos, ¿verdad? Que Dios nos acepte por medio de Jesucristo. Y aquí ponen como que un pero, ¿no? Un pero, porque un miedo, hermano, te da miedo lo que le pasó a Pedro, ¿no? Le dio miedo, se levantó de estar comiendo con los judíos porque creyó que estaba pecando. Fíjate, o sea, creyó que estaba pecando porque estaba comiendo con los gentiles. Entonces ellos dicen aquí, pero si al hacer esto descubrimos también nosotros que somos pecadores, como la gente de otros países, vamos a pensar por eso que Cristo nos hizo pecar, hacen una pregunta. Entonces vamos a pensar que por creer en él, para que Dios nos aceptara, creímos en él y él nos hizo pecar porque ahora estamos haciendo las cosas que no deberíamos hacer. Aquí contesta Pablo, claro que no, claro que no. Y aquí en el versículo 18, hermano, te va a aclarar diciéndote lo siguiente. Si yo digo que la ley no sirve, pero luego vuelvo a obedecerla, demuestro que estoy totalmente equivocado. Así que aquí la palabra nos está diciendo, hermano, que nosotros no podemos someternos a esa ley del primer pacto. ¿Sale? No, eso no quiere decir que no vamos a tener rienda, sí la tenemos, pero está pues ahora sí en el Nuevo Testamento todo el instructivo está aquí y es lo que tenemos que aprender nosotros, hermanos, ¿verdad? Ver de qué se habla, de qué es lo que tenemos cuál es la voluntad de nuestro Padre amado, ¿sí? Para nosotros estar bien, para no estar equivocados. Ahora que si no eres agradecido, pues no le busques al Nuevo Testamento, no le vas a buscar. Pero si tú eres agradecido que el Señor hizo algo por ti, por mí, que vino Jesucristo y murió por nosotros, hermano, yo estoy seguro que vas a leer el Nuevo Testamento hasta el fin. Y no nada más lo vas a leer, lo vas a estudiar y lo vas a aceptar, hermano, porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Él nos dio, fue el propósito de él salvarnos, a pesar de que nosotros éramos pecadores, él mandó a Jesucristo a morir por nosotros para salvarnos, porque nos ama, hermano, nos ama. Y por eso mismo hay que estar muy agradecidos, nos ama. Así que dice la palabra, el versículo 19 dice,
Para la ley estoy muerto y lo estoy por causa de la ley misma. Sí, porque acuérdate que la ley lo que hacía es exponerte lo malo que hacías. Y el pecado, ¿verdad? Usó esta ley santa para darte muerte, para condenarte. Y por eso estábamos muertos en vida, porque éramos esclavos del pecado. Y siendo esclavos del pecado, hermano, pues nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos. Porque lejos de podernos ayudar, cada vez nos hundíamos más al pecado, cada vez nos sumergíamos más. Es como que caímos en una arena movediza, ¿no? Que entre más te movías, más te hundías. Es lo que pasó con nosotros con el pecado. Yo les puse un ejemplo en la clase que tuvimos en vivo de que tú crees que la gente, los judíos que estaban en Egipto esclavizados, ellos quebraban piedra al drede porque querían quebrar piedra. ¿Tú crees que ellos se desmayaban para que les latiguearan? O sea, o ellos se caían para que les latiguearan más. Claro que no, hermano. Lo que pasa es que eran esclavos, estaban esclavizados ahí. Y el Señor los salvó por medio de Moisés. Así pasó esta vez. Él hizo su pacto cuando los salvó, hermanos. Los salvó de esa esclavitud que tenían física. Hoy a nosotros nos está salvando de esa esclavitud espiritual, hermanos, que nosotros estábamos muertos en vida. El Señor nos salvó y claro que hizo un pacto nuevo con nosotros. Tenemos un nuevo pacto, la nueva alianza, la alianza de la gracia, hermanos, de la alianza de la gracia. Y para entender nosotros cómo funciona esta alianza, pues tenemos que leer todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos y todo lo que los apóstoles nos dijeron, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y por eso es que estamos aquí estudiando, hermanos. Esa es nuestra misión. Así que para la ley yo estoy muerto y lo estoy causa de la ley misma. Sin embargo, ahora vivo para Dios y con mucho orgullo yo lo digo, es verdad, hermanos. Yo vivo para Dios ahora. Antes no, hermano. Antes mis deseos no eran estar estudiando la palabra, mis deseos no eran estar queriendo hablar con otros hermanos tocante a la buena noticia. Mis deseos, hermanos, estaban en otra parte. Mis deseos eran vivir mi vida, lograr mis metas, mis retos, mis propios deseos, llevarlos a cabo, cumplirlos para dejar un legado con mi familia y hacer que mi familia se sintiera orgullosa de mí. Sí, dejarle un bienestar a mis niños y tú sabes, esos eran mis logros, mis sueños que yo tenía. Yo moría todo eso, hermanos, gracias a la palabra. ¿Verdad? Por eso yo creo lo que dice Pablo en Romanos 1:16 y 17, que el evangelio tiene poder de transformación. Yo lo creo firmemente porque a mí me está transformando. Entre más leo este evangelio, más me transforma mi vida y no nada más a mí, está transformando a mi familia, hermanos. Y me doy cuenta que los hermanos que están estudiando conmigo también están cambiando de una manera increíble, hermanos. Estamos creciendo en la fe, que es lo más importante. Así que por eso hay que seguir adelante, hermanos. Hay que seguir nosotros luchando, aprendiendo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el versículo 20. Hay que seguir adelante, hermanos, ¿sale? En el 20 dice, en realidad también yo he muerto en la cruz. ¿Sí? O sea que si tú crees, hermano, cuando Jesucristo murió, tú moriste con él. Al momento de aceptarlo, nosotros estamos muriendo y estamos resucitando otra vez junto con Jesucristo. Morí en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy, dice aquí la palabra, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y hermanos, y ese es un amén, 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 porque hoy somos sellados por el Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo y Él vive en nosotros. Así que tenemos que estar con esa certeza, esa seguridad de que así es, hermano. Tú abrázate, y donde está el Espíritu Santo no puede estar el demonio, hermano, ¿sale? Así que tú crees que Cristo vive en ti. Amén. Y no dejes que el demonio te ande ahí queriendo cobrar alguna deuda, porque Cristo ya pagó todas las deudas que tenías. Ya pagó todo lo que cometiste mal, hermano.
Dice, y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios. Amén. Por confiar en Cristo. Porque Él me amó y quiso morir para salvarme. En el versículo 21 dice, no rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Así que mis amados hermanos, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que confiar en el plan divino de Dios, en el plan de salvación que nuestro Padre Celestial nos ofreció en este nuevo pacto de la gracia. Aceptémoslo de todo corazón, hermanos, y no nos resistamos a las enseñanzas que nos dejaron. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir para adelante. Que Dios nos los bendiga, hermanos. Los miro en el capítulo 3 de Gálatas. Cuídense mucho. Dios nos los bendiga muchísimo. Amén. Amén, hermanos.